Buenas noches, que Dios me le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Muchas bendiciones. Esta hora vamos a continuar con la parte en que el último video no grabó completo, entonces vamos a continuar en la diapositiva 18 y dice dos peligros en ignorar el contexto. Número uno, trabajo de memoria. No hacer un bosquejo es muy peligroso. No preparar un bosquejo para la predicación te expone a que se te olvide el contexto. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Será como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Pero tenemos el contexto que nos va a ayudar a enfocarnos en el mensaje. Dice los versículos versículo 4 en adelante dice: He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como los hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí, que de día afligiera el hombre su alma, y que inclinara su cabeza como un yunco, y haga cama de telas ásperas y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. No es que comparta tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te esconda de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu santidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si da tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora este es el texto. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Será como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan.
El versículo 12 nos dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Entonces, ¿cómo yo puedo predicar el versículo 11 si no he escuchado el contexto del versículo 4 al 10 y el versículo 12? Y el versículo 12, sí. ¿Cómo yo puedo decir que Jehová me pastoreará siempre en las sequías, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos? Será como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Ese es el versículo 11, el que cogimos para el mensaje. Bien, pero es importante que nosotros analicemos el contexto para poder entonces decirle a la gente que Dios, que Jehová nos pastoreará siempre, que la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Si yo no estoy poniendo en práctica el contexto, si no hablo del contexto, no puedo explicar el texto. Fíjense en Filipenses 4:13, Pablo habla de que él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero si tú vas al contexto, tú te das cuenta que él está pasando por mil y una, que él ha pasado muchas cosas y no se puede explicar cómo él ha podido sobrellevar todas esas cosas, porque quien le da la fuerza es Jesús. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el mundo dice, recita ese verso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la gente te está viendo pasando trabajo. La gente te está mirando, que te está llevando, ya tú sabes quién. Pero no es solamente decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es hacerle saber a la gente que en medio de toda esta circunstancia, yo sigo de pie porque el Señor me fortalece. Que he pasado hambre, desnudez, que he aprendido a vivir en abundancia y en escasez, en salud y en enfermedad, que he aprendido a levantar la cabeza y seguir adelante, aunque las cosas no se vean de la mejor manera. Entonces podrá explicarle a la gente cómo es que tú puedes ser un vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos el contexto para poderlo aplicar en nuestra predicación. La concordancia de estudio. Esto es muy importante. En una concordancia de estudio vamos a encontrar una explicación del contexto y del texto. Vamos a encontrar qué se estaba viviendo cuando se escribió ese texto. ¿Cuál era la experiencia, tanto política como económica, cultural? ¿En qué fecha se escribió? ¿A quién se le dirigió? Recuérdense que el versículo que hemos cogido para el mensaje no siempre se puede aplicar literalmente. Entonces necesitamos meternos un poco más profundos. Hay dos principios claves al estudiar el contexto. Mientras más inmediato el contexto, más relevante. Mientras menos es el texto, mayor es el peligro de ignorar el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo yo le explico a la gente que me está escuchando? ¿Cómo es que yo todo lo puedo en Cristo?
¿Cuál es mi experiencia que he vivido para poder demostrar que yo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses, el versículo 11 nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora viene el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el versículo 14 nos dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia partió conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Aquí el apóstol Pablo está explicando a quién Dios estaba usando para sostenerme. Cuando él salió solo, en el sentido que salió sin un apoyo económico, él se fue confiando en Dios y al vivir toda esta experiencia puede testificar que todo lo puede en Cristo porque Él es quien lo fortalece. Ahora bien, tú vas a predicar sobre ese versículo, Filipenses 4:13. He escuchado tanta gente predicar ese versículo de la palabra de Dios, pero ellos mismos no han entendido que esa fortaleza que viene de Dios debe ser una experiencia vivida en nuestra vida y que yo debo de saber cómo explicarle a la gente cómo es que yo he sido fortalecido en el Señor. Mientras más inmediato es el contexto, más relevante. Y mientras más menor es el texto, mayor peligro en ignorar. Perdón, hermanos. En ignorar el contexto. Espero que lo estemos entendiendo. Estudiando el contexto, por ejemplo, Romanos 13:8 al 10 y Lucas 9:23-27. Vamos a Romanos capítulo 13, del 8 al 10 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha complacido la ley, ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley está en el amor. Pero si vamos al contexto, lo dice el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están en el servicio de Dios. Dedicas sentir continuamente a este oficio. Voy a leerlo de nuevo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios. Dedicaos continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, y al que impuesto, al que respeto, al que honra, ¿verdad? Hay un tema. Entonces los textos que estamos cogiendo para el mensaje, del 8 al 10, tienen una continuidad del contexto. Y viene siendo como una aplicación al contexto. El versículo 11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, ¿por qué ahora estáis más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujuria ni libertinaje, no en contienda y envidia. Al contrario, vestido del Señor Jesucristo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es fácil cuando incluimos el contexto explicar el texto. Pero qué problema cuando lo excluimos. Y es por eso que vemos mucha doctrina errónea basada en un texto, pero que no ha tomado en cuenta el contexto. Y una doctrina no puede estar basada en un texto solamente. Tú puedes tomar la idea de ese texto, pero necesita la ayuda, el pie de amigo, el apoyo del contexto para poderlo llevar a la práctica. Lucas 9:23. Y decía a todos, si uno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Pero ¿qué dice el versículo 21? Pero él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado
por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El versículo 23, que es al 27, es el texto que vamos a usar para la predicación. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. El versículo 28 le dice: como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la aparición de su rostro cambió, la apariencia de su rostro cambió y sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros estar aquí. Hagamos 13 ramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. La transfiguración. Para nosotros explicar el texto, necesitamos entender el contexto. Bien, enfoque de traducción de la palabra de Dios. No tan simple como definir cada palabra y hacerlas armonizar juntas el significado. No asuma que lo literal es el significado preciso. Esto es muy importante. No tan simple como definir cada palabra y hacerlas armonizar juntas el significado. No asuma que lo literal es el significado preciso. Idiomas diferentes. Recuérdense que el original está en un idioma, en este caso en hebreos, en griego, y su Biblia, aquí en República Dominicana, está en español. En esa transformación de idioma puede perderse el significado original de la palabra y podemos confundir. Entonces tenemos que tomar en cuenta los diferentes idiomas. Dos palabras pueden no tener el significado preciso. El vocabulario de los idiomas varía.
Bien, por eso es que no la podemos aplicar literalmente. Posiblemente la palabra que se está usando en español tenga un significado diferente a la palabra original. Y si la aplicamos literalmente, entonces no vamos a ver el problema. Idiomas, componentes, palabras compuestas en diferentes maneras. ¿Verdad? Como lo estaba diciendo, hay componentes, palabras, hay un conjunto de palabras que pueden significar en español una cosa, pero en griego puede ser totalmente diferente. Idiomas tienen diferentes preferencias estilísticas. La persona que está traduciendo puede tener una línea. Por ejemplo, tenemos los pentecostales y los conservadores. Son dos líneas diferentes. Y podemos usar el texto conforme a nuestra línea de doctrina. Y eso no mete en problema. Idiomas tienen diferentes preferencias estilísticas, ¿verdad? En diferentes idiomas van a haber diferentes situaciones. Traducción. Traducción envuelve frases con significados a la hora de traducción de esta frase no es literal, sino lo más parecido a la idea original que se quiere transmitir. Dos principales enfoques de la traducción. Formal trata de seguir la misma palabra en estructura o forma del lenguaje original. Funcional trata de expresar el significado del texto original en el lenguaje actual. Y esto es importante. Encontrar el significado del texto. Perdón, hermano. Un segundito. Funcional trata de expresar el significado del texto original en el lenguaje actual. Ninguna traducción es enteramente funcional o formal. Todas las traducciones tienen errores. Y es ahí donde nosotros encontramos algunos textos que parecieran contradecirse. Pero sabemos que la palabra de Dios es inerrante, no tiene contradicciones. Para frasear parafrasear no es una traducción. Parafrasear no es una traducción del lenguaje original, sino redeclaración o explicación
al idioma español. El uso de parafraseo es como usted utilizar comentarios. Usted usa un comentario, puede ser de usted, de la familia, de un amigo, algo que sucedió la semana pasada, hoy, el transporte donde estaba trasladando, en su trabajo. Usted usa eso como un comentario para argumentar sobre el mensaje que está explicando. Pero no siempre eso es literal. Eligiendo una traducción. Uso del español moderno. Punto general en traducción. Basado en el estándar crítico de los textos hebreo o griego. Hecho por comité en vez de una sola persona. Significado apropiado para el propósito en específico del texto en el tiempo moderno. Todo esto es importantísimo a la hora de nosotros predicar, haber investigado, haber analizado todo el contexto literalmente y también basándonos en los cambios de idioma. Recursos de estudio bíblico. Traducciones, concordancias, estudio de la palabra del libro, comentarios, comentarios bíblicos, comentarios basados en los textos originales, comentario basado en el español, comentario de devocionales, referencia de fondo, cultural, social, histórico y geográfico. Es de esta manera que vamos a poder terminar dando una explicación razonable al texto. Una explicación que vaya de acuerdo al texto que hemos cogido para el mensaje. Ese texto que hemos cogido se ve formado y apoyado por el contexto. Si yo trato de aplicar el texto ignorando el contexto, al final voy a tener problemas. Así que ya ustedes saben. Ya no se trata de correr mucho, sino de cómo vamos a llegar. ¿Amén? No se trata de correr a la ligera, sino de tomarnos nuestro tiempo para poder estar claro en lo que estamos enseñando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta semana voy a tratar de subirle otro video de hermenéutica, porque estaba un poco atrasado en hermenéutica. Ya ustedes saben. Pónganse la pila, se les quiere. Quiero lo mejor para ustedes. Quiero el mejor entendimiento. Que ustedes puedan comprender lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Gracias por soportar.
bendición.